Dicen por ahí que Dios creó a la mujer porque de todos los derechos que ella tiene, quizá, y sin el quizá de por medio, el más importante es ser madre, porque su amor realmente no contempla lo imposible. Y hoy vamos a hablar con el doctor Alfredo Escolano, director de ginecología en el hospital de Caravaca, acerca del embarazo, de ese momento, esos 9 meses tan importantes en una mujer que terminará finalmente siendo madre. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y vamos a hablar en primer lugar entonces acerca de cómo se puede preparar, cómo se prepara una mujer para ser madre. Hola, buenas noches. El quedarse embarazada es uno de los actos fundamentales, como tú decías antes, dentro de la vida de una mujer, de una familia, ¿sabes? El ser madre pues es un acto de generosidad y un acto importantísimo en la vida de cualquier persona. Hoy día casi siempre la maternidad se busca y entonces es muy importante, sobre todo porque se está retrasando la maternidad, es muy importante hacer una exploración ginecológica antes de quedarse embarazada. Es importante hacer una citología para descartar que haya un problema en el cuello del útero, que de cualquier otra manera, en caso de que lo que descubriéramos en el embarazo nos iba a complicar mucho la actitud médica. Es importante saber que no hay miomas en el útero, que con el retraso de la maternidad cada vez es más frecuente, es patología benigna, pero puede complicar el embarazo. Es importante ver los ovarios, que no hay ningún tipo de problema en el ovario tampoco, antes de quedarse embarazada, repito. Si la mujer ya ha retrasado mucho la maternidad y si tiene antecedentes de mama, tampoco sería mal hacerse una mamografía, puesto que luego durante el embarazo es muchísimo más difícil de explorar la mama y sobre todo porque además están prácticamente contraindicadas las mamografías en el embarazo, y entre el embarazo y la lactancia pues vamos a tener aproximadamente 1 año o año y medio sin poder controlar esa mama. O sea que si la mujer tiene antecedentes y tiene por encima de los 25 años o tiene por encima de los 40 cuando decide quedarse embarazada, no estaría de más efectivamente hacerse también una mamografía. El ácido fólico hoy día prácticamente desde hace unos 10 años con el uso del ácido fólico antes del embarazo pregestacional, prácticamente hemos conseguido erradicar la espina bífida, prácticamente. Sabemos hoy día también que la vitamina B12 y el yodo, tomándolos antes del embarazo, también previenen fundamentalmente cardiopatías y problemas en el sistema nervioso central del niño. La mujer que tiene varices, sería bueno además planificar para que no coincidiera el final del embarazo con las varices, porque, con el verano, porque el verano complica mucho las varices y el embarazo ya de por sí las complica. Entonces, si coincide el final del embarazo con los meses de julio, agosto y septiembre, las va a pasar mal con respecto al embarazo. La mujer que es muy obesa, pues intentar perder unos kilos también, puesto que en el embarazo lógicamente se va a engordar, y luego ya si tiene alguna patología asociada, si es diabética o es hipertensa, o tiene cualquier otro problema, pues lógicamente sería bueno también que se controlara la diabetes o pasar una visita al cardiólogo antes de decidir a quedarse embarazada. Entonces, Alfredo, el prepararse una mujer para quedar embarazada no pasa entonces pura y exclusivamente por una decisión de la pareja. Por lo que tú nos estás diciendo, tiene que ir al ginecólogo a diferentes visitas para que el ginecólogo entonces le diga cuáles son los peligros que puede tener, si está preparada o no está preparada. Cuéntanos un poco al respecto. Hombre, sería útil lo que estamos comentando, porque luego, si resulta que la mujer nos acude en el embarazo y tiene un nódulo en la mama, nos va a ser muchísimo más difícil estudiarlo. O acude a la primera visita de ecografía y le vemos una tumoración en el ovario, va a ser más complicado el operarla estando embarazada. También se puede hacer, pero lógicamente si esto lo tenemos previamente previsto, pues será más fácil de solucionar antes de decidir quedarse embarazada.
lo que habíamos comentado antes de las varices, si la mujer tiene algún problema de diabetes, la diabetes complica muchísimo el embarazo y los antidiabéticos orales están contraindicados en el embarazo. Es muy útil que esa mujer, si decide quedarse embarazada y es diabética, se controle con insulina y esté bien controlada, porque si no el número de abortos, luego veremos, o el número de problemas en el niño, si la mujer es diabética y está mal controlada, va a ser muchísimo mayor. Entonces es muy importante y sobre todo, repito, teniendo en cuenta lo que antes comentábamos, que cada vez se retrasa más la maternidad y que tenemos una serie de datos que conocemos. La mujer que ha estado tomando anticonceptivos, se sabe que disminuyen los depósitos frecuentemente, que antes de quedarse embarazada, la mujer haya estado tomando anticonceptivos. Los anticonceptivos disminuyen los depósitos de ácido fólico y eso en teoría podría aumentar el riesgo de espina bífida. Repito, eso lo conocemos y utilizando el ácido fólico antes de quedarse embarazada, pues prácticamente hace muchísimo tiempo que no se ven, en la mujer que se controla y que hace las cosas bien, no se ven problemas de espina bífida en el embarazo. Es muy raro si la mujer ha hecho las cosas bien. Entonces, hay dos formas de hacer las cosas. Unas, hacerlas de forma ordenada y adecuadamente, y otras hacerlas un poco alocadas. Estábamos hablando antes de que el decidir el embarazo hoy día se puede hacer, casi todas las mujeres conscientes eligen el momento y es muy importante saber que una no va a tener un problema sobreañadido en el embarazo, sabes que está perfectamente sana, sabes, y si no lo está, solucionar sus problemas antes de quedarse embarazada. Muy bien, entonces ha quedado muy claro que la mujer debe ir al ginecólogo para que él le diga cuál es el momento preciso en el cual puede quedar embarazada para después no tener problemas posteriores. Pero ahora, Alfredo, me gustaría justamente que nos hablaras acerca de los controles, de cómo debe controlarse durante todo el embarazo. Bueno, la mujer se ha quedado embarazada, lo ha buscado o no lo ha buscado y le falta la regla, va a la farmacia, se hace la prueba de embarazo y le da positiva. Bueno, pues la mayoría de las veces, sobre todo si se ha buscado, pues es un motivo de satisfacción, porque va a ser madre. Entonces, pues el momento que sabe que está embarazada, es bueno que vaya al centro de salud para que la matrona o el matrón le abra su cartilla de embarazo, le pida una serie de análisis, fundamentalmente la rubeola, que hoy día prácticamente todo el mundo está vacunada de la rubeola, con lo cual no hay problema. Cuando yo llegué a Caravaca hace 25 años, había muchísima gente que no estaba vacunada de la rubeola, y cuando se quedaba embarazada lo pasábamos muy mal, porque no hay forma de tratarla, puesto que es un virus, y los virus no tienen tratamiento, ni hay forma de prevenirla tampoco. Cuando a un niño le sale la rubeola, desde 2 semanas antes es capaz de contagiarla. Entonces, insistimos, hicimos una gran campaña, los pediatras y nosotros, en que toda la mujer antes de quedarse embarazada estuviera vacunada de la rubeola. Hoy día pues es prácticamente anecdótico el encontrarte a una mujer embarazada y que no esté vacunada de la rubeola, pero hace 25 años esto no era así. Se le pide la tosoplasmosis. La tosoplasmosis es una enfermedad que se transmite por contacto con gatos, por comer carne poco hecha, pero también está en los trabajos de jardinería, está más extendida de lo que se piensa. De cualquier manera, es una enfermedad poco frecuente en el embarazo. Se estima que hay aproximadamente un caso de tosoplasmosis activa durante el embarazo cada 1.200 embarazos. La mayoría de la mujer que tiene la tosoplasmosis positiva es porque ya previamente la ha pasado. Si la ha pasado no pasa nada. ¿Sabes? El problema es la que lo está pasando en el embarazo. También de estas que la están pasando en el embarazo, a muchos niños no les pasa nada, casi al 80% de los niños, aunque no hiciéramos nada, ¿sabes?, no les pasaría nada, pero hay un 20% que pueden tener malformaciones importantes y que cuando nosotros las venimos a ver en la ecografía muchas veces es tarde. Entonces es muy importante en esta mujer que está pasando la tosoplasmosis hacer una amniocentesis para ver si... Uno de los motivos de la amniocentesis no solamente es ver las cromosomopatías, sino esto, por ejemplo, ver si al niño le está afectando esa tosoplasmosis materna, la sífilis, que prácticamente está erradicada, también se la van a pedir, el virus del SIDA, que se puede transmitir al niño durante el embarazo, y luego pues una analítica general, darle una serie de consejos sobre el embarazo, y ya también la mandará, el matrón o la matrona, repito, la mandará al hospital donde le haremos la primera ecografía. Muy bien. Evidentemente, un arma que ustedes los ginecólogos tienen muy importante para ir detectando todo lo que pasa a través del embarazo y viendo el feto es la ecografía. Y muchas mujeres
dicen, piensan, mejor dicho, que es muy peligrosa hacerla por vía vaginal. Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿es peligroso también el hacer muchas ecografías que pudieran afectar al feto? No, la ecografía es una técnica completamente inocua, tanto por vía vaginal como por vía abdominal. Por vía vaginal la utilizamos fundamentalmente en el primer trimestre de embarazo. En el primer trimestre, la primera ecografía pues lo hacemos cuanto antes. Se puede hacer fundamentalmente en la mujer que no tiene los ciclos regulares. Es muy importante saber de cuánto tiempo está embarazada, porque fundamentalmente, repito, la mujer que tiene los ciclos cada 28 días o cada 30, pues sabemos más o menos para cuándo se ha quedado embarazada, pero hay mujeres que esto no es así, y a lo mejor menstruan pues cada 2 meses, cada 3 meses. En esa mujer es muy importante saber pronto de cuánto tiempo está embarazada para planificar la fecha probable de parto y saber exactamente de cuánto está. Al principio del embarazo es muy fácil, porque tantos milímetros mide el niño, tantos centímetros mide el niño, de tanto tiempo se está embarazada. Luego ya no, hay niños que cuando nacen pesan 4,5 kilos y otros niños que también de 9 meses pesan 2,5 kilos, y los dos son completamente normales, pero al principio del embarazo, en los 3 primeros meses, tanto el que va a pesar 4 kilos como el que va a pesar 3 exactamente miden lo mismo, de tanto mide, de tanto tiempo se está embarazada. Luego es muy importante ver también, sobre todo si no lo habíamos visto en la visita preconcepcional, ver si hay alguna patología en el útero. Los miomas que comentábamos antes son frecuentes a partir de los 35, 38 años, ver si hay algún tipo de problema en los ovarios, ¿sabe? Y ver además si en el embarazo hay un niño solo o hay 2, y si hay 2 es muy importante, luego hablaremos de ello, si tienen 2 placentas, cada uno tiene su bolsa y su placenta, en cuyo caso es poco problemático, o si tienen 2 bolsas pero tienen una sola placenta, que es bastante problemático. Luego hablaremos, si quieres, del tema. Y luego, si el embarazo es entre la 11 y la 14 semanas, hacemos lo que se llama el screening combinado. El screening combinado sirve fundamentalmente para detectar aquellas mujeres que tienen un riesgo alto de cromosomopatías. Antes se hacían amniocentesis a toda aquella mujer, que es la única prueba que nos dice de verdad si el niño va a tener problemas de cromosomas o no, se hacían amniocentesis a toda aquella mujer que quería, por supuesto, y se quedaba embarazada por encima de los 35 años. Luego se ha visto que el tema de edad no es tan importante como nosotros creíamos, es importante, pero no tanto. Nos basamos mucho en la ecografía. En la ecografía, en este tiempo de embarazo que estamos comentando, entre la 11 y la 14 semanas, cogemos varias cosas. El más importante y la más validada es lo que se llama el pliegue nucal. El pliegue nucal es una cosita que tienen todos los niños, aquí, detrás de la nuca, y entonces cuanto mayor es el pliegue, mayor es el riesgo de tener problemas de cromosomas. Entonces se mide el pliegue nucal, que junto con un análisis de sangre que se hace al día siguiente, nos da el índice de riesgo que esa mujer tiene de tener un niño con cromosomopatías. Puede ser un índice de riesgo alto, en ese caso le aconsejamos la amniocentesis, o puede ser un índice de riesgo bajo, en cuyo caso no le aconsejamos nada, o puede ser un riesgo intermedio, y en esos casos solemos hacer en la semana 16 de embarazo, que es el momento en que hacemos la amniocentesis, solemos aconsejar lo que se llama la ecografía genética. Cada vez los ecógrafos son mejores. Hace unos años los ecógrafos no veíamos prácticamente nada, podíamos medir la cabeza, saber en la semana 20 de embarazo si era niño o niña. Hoy día se pueden ver muchísimas cosas. Cada vez, repito, nos preocupa menos el tema de la edad en el embarazo, porque con los ecógrafos hemos conseguido no tener que hacer amniocentesis a aquellas mujeres que tenían por encima de los 65 años, pues que es muy raro que un niño con un problema de cromosomas no tenga lo que nosotros llamamos marcadores mayores o menores en la ecografía que nos digan, ojo, que aquí puede haber problemas. Marcadores mayores, pues miramos la cabeza y le vemos lo que llamamos nosotros los ventrículos laterales, le vemos el cabo, le vemos el cerebelo, le vemos la cara, le vemos el corazón. Es muy importante ver el corazón bien. Pero luego los niños que tienen problemas de cromosomas muchas veces les falta el hueso nasal o lo tienen muy chiquitito. Los niños mongólicos suelen ser casi todos chatitos, les suele faltar la falange del medio en el dedo meñique, suelen tener perlillas en el corazón,
las pelvis renales dilatadas, el intestino delgado muy ecogénico, el ductus patológico. El ductus es un vaso que pasa directamente desde el cordón umbilical de la madre al corazón del niño, sin pasar por el hígado, llevando sangre oxigenada directamente al corazón, para que el niño lo distribuya luego por todas sus arterias. Entonces, ese vaso es muy específico. Y cuando la mujer tiene un problema de cromosomas, suele tener lo que llamamos nosotros flujo reverso en el ductus. Entonces, con todas estas cosas, ya miramos más fino y le decimos a la mujer, en que tengas tú 38 años no es un motivo para hacerte la amniocentesis, porque el análisis de sangre nos ha dado que el riesgo es bajo, y además en la ecografía no te veo marcadores que me digan que ojo que aquí puede haber problemas, ¿sabes? Y entonces hay muchas mujeres, repito, que antes tenían 38 años y solamente estaban tranquilas y se hacían la amniocentesis. Hoy día, con todas estas cosas, pues conseguimos tranquilizarlas en la mayoría de las veces sin necesidad de que se haga la amniocentesis, que quieras o no es una prueba que tiene un riesgo relativo. Alfredo, los amigos, los familiares, por lo general, le preguntan a la mujer, ¿qué vas a tener? ¿Niño o niña? Entonces, nosotros hemos sabido desde siempre que esa ecografía detecta el sexo del niño, pero muchas veces el ginecólogo dice, está de espaldas, hay que esperar que se dé vuelta, que se coloque para saber si es niño o niña. Te sonríes, explícanos un poco cuándo se detecta verdaderamente el sexo de ese niño. Bueno, hoy día se avanzó mucho, no solo en la ecografía, sino en los análisis también. Hoy día, en la semana 7 de embarazo, se puede saber exactamente, con un pinchazo en la sangre de la madre, sacándole sangre a la madre, el sexo del niño con una fiabilidad muy alta, ¿sabes? Y eso nos es útil, sobre todo, en algunos casos, lo que llamamos la hiperplasia suprarrenal. Cuando la madre tiene este problema, sabíamos que si el niño era hembra, era niña, ¿sabes?, se podía masculinizar, podía tener caracteres sexuales de niño, y entonces nos preocupaba mucho y teníamos que tratarlo con corticoides para que no sucediera este problema hasta que supiéramos con seguridad si era niño o era niña. Luego, con la biopsia corial, en la semana 11, como digo, de estos desde hace 2 años o 3 aproximadamente, en muchos centros ya se consigue, simplemente con un pinchazo de sangre a la madre, saber el sexo fetal con una fiabilidad muy alta sobre los 7 semanas de embarazo. Luego está la biopsia corial. Antes, cuando no teníamos esto, pues teníamos que recurrir a la biopsia corial, que se suele realizar sobre la semana 11 de embarazo. Ya tiene un riesgo también, aproximadamente 1 de cada 100 niños, lo mismo que la amniocentesis, en los que se le hace una biopsia corial o una amniocentesis, se pueden perder. Por eso hay que seleccionar bien dónde se recomienda y dónde no. En este caso, repito, de la madre con la hiperplasia suprarrenal, teníamos que buscar un sitio, porque la risaca no se hacía tampoco hace unos años, la biopsia corial, donde mandarla para que le hicieran una biopsia corial, y sobre la semana 11 de embarazo ya sabíamos si era niño o era niña. Si era niño, en este caso de la hiperplasia suprarrenal, pues ya le quitábamos los corticoides, porque aunque la mujer siguiera produciendo andrógenos, pues ese niño podría tener los caracteres más grandes, pero no le iba a afectar. Pero sin embargo, como digo, si era niña, sí que podría nacer masculinizada. Luego, a partir de la semana 16, ya se suele ver con una claridad absoluta, venga el niño como venga, porque además, en ese tiempo de embarazo, el niño se mueve mucho, ¿sabes? Y si uno tiene un poquito de paciencia, pues si no se los ves por delante, se los ves por detrás, ¿sabes? Y entonces es muy fácil, repito, en la semana 16 de embarazo, ver el sexo. Pero si no, pues también tenemos la amniocentesis. Lógicamente hoy día no hacemos una amniocentesis para ver el sexo, porque, repito, teniendo un poquito de paciencia, se ve perfectamente en la semana 16 de embarazo. A partir de la 14 la mayoría de las veces se ve, pero en la 15-16 seguro. Y lógicamente, pues repito, hay que tener un poquito de paciencia para poderlo ver, ¿sabes? Porque algunas veces el niño, eso es uno de los problemas que tenemos con la ecografía. La ecografía tenemos varios problemas, cada vez, repito, son mejores. Los ecógrafos, antes no se veía prácticamente nada. Los ecógrafos que teníamos hace 15 años, se sabía si era niño o era niña, como estamos comentando, y se veía pues más o menos el crecimiento y pocas cosas más. Era muy difícil diagnosticar algún problema, alguna malformación fetal con los ecógrafos de entonces. Pero ahora estamos hablando de que ya se puede hilar muy fino, y eso nos obliga a varias cosas. Primero, nos obliga a una formación, ¿sabes? A saber la anatomía fetal exactamente, porque si uno no sabe lo que busca, pues encuentra cosas y no puede decir, pues esto
es problemático o esto no es problemático. Entonces, lo primero nos obliga a estudiar. Lo segundo, el segundo hándicap que tenemos es que no todas las mujeres transmiten bien. Hay algunas mujeres que, sobre todo las que son muy obesas, pues transmiten regular y no se ve con claridad todas aquellas cosas que la que transmiten bien le vemos con más facilidad. Luego el niño, eso es otro de los problemas, se coloca como quiere, se coloca como le da la gana. Cuando tú vas a hacerte una radiografía de pulmón, se te dice, bueno, pues ponte aquí que te vamos a hacer la radiografía de pulmón. O cuando te van a hacer una ecografía del corazón, te dice el cardiólogo, túmbate, que voy a ver y ahora date media vuelta. Pero el niño no, el niño se los coloca como quiere y algunas veces pues tenemos que tener paciencia para poderle ver bien la cara y ver que no tiene un labio leporino o que tiene bien los dos ojos o lo que hablábamos antes de la nariz, y entonces hay que tener paciencia para que el niño se nos coloque bien. Y incluso hay algunas veces que hay que decirle a la mujer, pues mira, el corazón no termino de verlo bien, date una vuelta, ¿sabes? Y vente dentro de un rato para que termine de verlo, o vente mañana, para que termine de verlo, porque claro, estamos hablando de una cosa muy importante, decirle a la mujer, pues tu niño, todo lo que veo ahora en la ecografía, en una ecografía que le he hecho detenida, lo veo todo correcto, o no le veo bien el corazón, no le veo bien el cerebro, Entonces, lógicamente, a la mujer hay que darle ciertas garantías. Y luego otro de los problemas muy importantes con lo que algunas veces nos encontramos, ¿sabes?, y que la mujer no termina de entender del todo, es el informe directo. Cuando uno va a hacerse una radiografía, cuando va a hacerse una resonancia, cuando va a hacer cualquier prueba, lo normal es que el radiólogo luego, después de estudiar la mamografía y de mirarla por delante, por detrás, por todos los lados, de consultar si tiene duda con algún compañero, de consultar las mamografías anteriores, nos emite un diagnóstico. Nosotros, repito, cuanto antes no se veía nada en la ecografía, pues era muy fácil decirle a la mujer, bueno, pues le he visto que es un niño y no le veo problemas, pero cuando se le puede ver prácticamente todos los problemas o muchos problemas en el cerebro, muchísimos problemas en el corazón, y además es muy importante, porque si nosotros detectamos una cardiopatía en el niño, esa cardiopatía probablemente, si pare en un sitio donde lo van a poder atender al poco tiempo del parto, el niño se salvará, pero si pare en un hospital que no tiene infraestructura suficiente de servicio de cardiología pediátrica, pues probablemente ese niño tiene menos posibilidades de sobrevivir. Entonces es muy importante, por ejemplo, decirle a la madre, pues mira, en el corazón, porque estos problemas del corazón no se ven ni con amniocentesis, ni se ven con análisis de sangre, solamente se ven con la ecografía. Entonces hay que tener paciencia y esperar que el niño se coloque adecuadamente para que le podamos estudiar bien el corazón y veamos bien el tabique que separa los dos ventrículos. La cardiopatía probablemente más frecuente sea la comunicación interventricular, que los ventrículos están comunicados entre sí, deben estar separados por el tabique, como bien sabes. Se ha visto que la falta de vitamina B12 tiene relación con esta comunicación interventricular. Por eso comentábamos al principio de la charla de que es útil en la visita preconcepcional, además del ácido fólico, recomendarle a la paciente que tome también vitamina B12. Las cardiopatías probablemente sean una de las malformaciones más frecuentes y si se miran con detenimiento, el 90% de las cardiopatías se pueden detectar y como estábamos comentando antes, estas no se detectan de ninguna otra manera, ni siquiera con la resonancia, mejor que con la ecografía hecha y bien detenida, ¿sabes? Hay que ver pues que la aorta sale del ventrículo izquierdo y la pulmonar sale del ventrículo derecho y que luego se cruzan y no existe lo que se llama la transposición de los grandes vasos. Hay que ver las válvulas. El otro día diagnostiqué un chiquillo dentro de la madre en la semana 32 de embarazo, pues una hipertrofia de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide era un poco más gruesa de lo que habitualmente suele ser y no abría bien. Entonces la mandamos a la risa, que esta mujer se beneficiará de haberla diagnosticado pronto para que luego dilaten esa válvula los cirujanos cardiológicos una vez que el niño haya nacido. Si pare aquí, probablemente ese niño hubiera tenido menos posibilidades de sobrevivir. Entonces, uno de los problemas que comentábamos antes es que tenemos que darle información en directo y algunas veces, cuando uno quiere hacer las cosas bien, tiene que decirle a la mujer, dese una vuelta y véngase por aquí dentro de un rato para que yo lo pueda estudiar perfectamente, porque esto no lo he visto bien, e incluso algunas veces contrastar tu parecer con otro compañero antes de darle un diagnóstico a la mujer, sobre todo si no es favorable. Es muy importante estar seguro de lo que uno habla. Y repito, para estar seguro algunas veces hay que contrastar libros o contrastar tu opinión con la de otro compañero. En Chile a mí me gustó mucho, trabajan en red. Hoy día existe un grupo de expertos que cuando tú ves
o detectas en la ecografía algo que a ti te parece sospechoso, los dos puntos claves y dos puntos más difíciles son el corazón y el cerebro, ¿sabes? En el cerebro, cuando hay una duda en la ecografía, se puede recurrir a la resonancia, pero en el corazón no, ¿sabes? Es más útil la ecografía que la resonancia. Entonces, insisto, hace falta, nosotros pues operamos un cáncer de mama, hacemos un parto, tenemos que saber de citologías, ¿sabes? Y hay gente que no es completamente experta en ecografía, sobre todo como estamos comentando, porque es una técnica muy nueva y cada día además se están descubriendo cosas que el que está metido en ello pues sabe de qué va el tema. Y repito que algunas veces a los ginecólogos de a pie, por mucho que uno quiera estudiar y estar al día, es muy difícil estar al día en todas las materias de una especialidad, repito, nos surgen dudas, y aquí en Chile, como estoy comentando, trabajan en red. Es muy fácil hoy día con el internet decir, mira, he captado estas imágenes que no sé interpretar del todo, ¿sabes? Tú se las mandas a un grupo de expertos, ellos entre sí dialogan, charlan y dicen, bueno, pues vuelve a coger tal toma, o como se la estás cogiendo con una ecografía tridimensional, luego se puede jugar con ella y se puede colocar de la manera que uno quiera, hacer cortes como quiera, y muchas veces se da el diagnóstico y cada vez hay que acostumbrar más a la mujer a que probablemente el diagnóstico, sobre todo en algunos casos, tengamos que darlo diferido, porque cuando uno le dice a una madre, incluso algunas veces, cuando tú estás estudiando una cosa, y tardas un poco en decir, lo veo bien, ya empiezan a ponerse nerviosos los padres, ¿sabes? ¿Está viendo usted algo, doctor? ¿No nos lo quiere decir? Espera primero que yo me informe bien y luego cuando yo tenga el concepto bien claro, entonces cuando os daré a vosotros la información. Pero repito, vienen de unos tiempos donde prácticamente no se veía nada con los ecógrafos antiguos a unos tiempos modernos donde, repito, como la informática o vía internet y tal, ha mejorado muchísimo y cada día los grupos que están investigando y que se dedican exclusivamente a hacer ecografías ven cosas nuevas. Yo hace poco estuve en un curso. La lisencefalia es un tema muy importante y es un tema, hay una chica, una niña en Bullas que nació con una lisencefalia. La lisencefalia significa el cerebro sin circunvalaciones y entonces esa niña, las circunvalaciones parece que es donde está la inteligencia, ¿sabes? Esa niña pues es una niña muy primaria, no puede aprender, no está relacionado con cromosomopatías, sino es un problema originario en el desarrollo del cerebro. Y el cerebro empieza a formarse, pero incluso después del nacimiento no se termina de formar. Y en la semana 20 de embarazo tenemos que decirle a la mujer si ese cerebro se va a desarrollar bien o no se va a desarrollar bien con lo que estamos viendo, que algunas veces las cosas que vemos pues son correctas, pero la lisencefalia, por ejemplo, hasta hace unos meses se empezaba a diagnosticar en la semana 28 o 30 de embarazo, antes no se diagnosticaba, y en ese tiempo ya la mujer, aunque quiera, no puede abortar, porque en la semana 22 de embarazo se termina el plazo legal de interrupción del embarazo cuando hemos detectado problemas en ese niño, y la mujer pues lógicamente muchas veces quiere saber y tiene derecho a saber si va a tener un niño sano. Entonces, hoy día, midiendo desde la cisura de Silvio, es una cisura muy específica que hay en los niños en la semana 20 de embarazo, hasta la línea media hay una distancia determinada. La cisura de Silvio es la primera cisura que aparece en el cerebro. Y si no es acorde, hay que pensar que probablemente ese niño en la semana 28 o 30 de embarazo, cuando tienen que aparecer las circunvalaciones cerebrales, no le van a aparecer. O sea que ya no solamente estamos viendo cosas, sino estamos prediciendo lo que va a ocurrir en ese niño a lo largo del desarrollo. Y entonces todas estas cosas están en constante evolución. Como digo, cada vez los ecógrafos son mejores, cada vez hay más gente trabajando en este tema y cada vez nosotros tenemos que estar formados para poder dar explicaciones a la mujer y por lo menos que no tenga menos posibilidades una mujer de Caravaca que una mujer de Murcia o una mujer de Madrid de ser asistida correctamente a lo largo de su embarazo. Alfredo, la mujer tiene una falta, entonces va a la farmacia, se compra un test de embarazo y le da positivo y está muy ilusionada, por supuesto, y recurre a tu consulta y resulta que al poco tiempo, no sé, esta pregunta va desde mi ignorancia, tú le dices que lamentablemente has diagnosticado un embarazo ectópico. ¿Qué es esto? El embarazo ectópico también efectivamente ha evolucionado muchísimo. El embarazo ectópico, siempre la mujer se queda embarazada en la trompa. La trompa
se junta en la parte distal de la trompa, la parte más externa de la trompa, se juntan el espermatozoide que ha ido subiendo desde la vagina por la trompa y el óvulo que suelta el ovario. ¿Sí? Siempre el embarazo se produce en la trompa, la parte distal de la trompa. En 7 u 8 días de la trompa debe bajar al útero. El útero es un órgano musculoso, es un músculo como un globo capaz de hincharse hasta 40 veces su tamaño. Pero la trompa no, la trompa es muy finita y con movimientos peristálticos. Entonces, el embarazo ectópico es aquel que no baja al útero, sino que se desarrolla en cualquier otro sitio. El más frecuente, el 99% de los embarazos fuera de su sitio, son en la trompa. Son lo que llamamos nosotros embarazos extrauterinos o embarazos ectópicos. Hoy día es muy fácil de diagnosticarlos. Antes de esta patología, las mujeres se morían, porque se diagnosticaban, no teníamos los medios que tenemos hoy día, ni el embarazo se controlaba directamente por el médico especializado en el embarazo. Entonces, repito, el problema que tenía el embarazo ectópico si se diagnosticaba tarde es que se rompía la trompa no da de sí, y cuando el niño empieza a crecer, la trompa se rompe. Y el problema de esta hemorragia es que puede ser una hemorragia muy rápida, muy intensa, y además es dentro de la barriga, con lo cual no está manchando fuera. Y la mujer se puede marear, puede tener un síncope y se podía morir porque prácticamente toda su sangre se podía almacenar en la barriga, ¿sabes? O enterarnos cuando ya la hemorragia era muy profusa, muy gorda. Hoy día se diagnostica sencillísimamente. A los 4 o 5 días de retraso, es decir, prácticamente cuando a la mujer le da la prueba de embarazo positiva, ya se ve el saco dentro del útero, ¿sabes? Y si la mujer, por el motivo que sea, se le retrasa un poquito la regla, no cuesta nada en volverle a repetir la ecografía dentro de una semana. Con 10 días de retraso hasta se ve el latido del corazón del niño, ¿sabes? Con 10 días de retraso de la madre con la ecografía vaginal. La ecografía vaginal, me preguntabas antes, por supuesto, no perjudica la abdominal, no perjudica la vaginal, y en los embarazos tempranos, en los embarazos precoces, nos es muy útil pues para ver muchas cosas que en los embarazos tardíos, ¿sabes? Ya no nos sirve, solamente nos sirve para la placenta previa, pero en el embarazo precoz es muy útil. Y el embarazo ectópico, como estamos hablando, si se diagnostica pronto, en las 7 primeras semanas de embarazo, con una inyección solo de metrotesate, en el 95% de las veces ese embarazo se reabsorbe espontáneamente, sin necesidad siquiera de operar a la mujer, en cuyo caso casi siempre perdía la trompa, y trompa ha ido solo. Entonces es muy importante diagnosticarlo pronto. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué síntomas tiene? Pues fundamentalmente le suele doler a la mujer. En el sitio donde asienta, antes de romperse la trompa, normalmente avisa y duele. Y algunas veces también mancha, ¿sabes? Mancha, y luego, pues os repito, desde el punto de vista ecográfico es muy sencillo. Le hacemos la ecografía, si tenemos duda, le hacemos una beta en sangre, y siempre que hay más de 1000 unidades de beta en sangre, la beta es una sustancia que produce el niño cuando la mujer está embarazada, y, repito, si aparecen más de 1000 unidades de beta en sangre, debemos ver saco dentro del útero. Y si no lo vemos, hay una sospecha muy alta de que sea un ectópico. Y si hay alguna duda, pues se vuelve a repetir en 2 o 3 días la ecografía y la beta, y con una segunda ecografía y una segunda beta tenemos la seguridad absoluta. Y repito, si lo diagnosticamos pronto, como todo en la vida, diagnosticar pronto es más difícil, pero da buen resultado. Diagnosticar tarde es muy sencillo, pero el resultado no es igual de bueno. Hay que romper la trompa o hay que perder la trompa, incluso algunas veces pues abrir la barriga. Muy bien, no vamos a hablar del problema moral que puede suscitar el aborto, pero sí vamos a hablar del problema que puede aparecer si una mujer, por ejemplo, se hace abortos en repetición. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el aborto puede ser de 2 maneras, puede ser espontáneo o puede ser provocado. El aborto provocado varias veces no tiene sentido. Lógicamente, cuando una no quiere quedarse embarazada, yo siempre digo que el aborto es una mala solución, la última solución, ¿sabes? Cuando una no quiere quedarse embarazada, pues lo lógico es recurrir a un centro de planificación, recurrir a un ginecólogo que le va a mandar la píldora, le va a colocar un dispositivo, o si no quiere tener más niños, pues hacerle una ligadura de trompas, una vasectomía que se hace con facilidad, incluso de forma ambulatoria. La interrupción del embarazo, pues bueno, si una se interrumpe varias veces el embarazo, en fin, desde el punto de vista médico, si está bien hecho, probablemente no le va a pasar nada, son problemas fundamentalmente morales. Luego está el aborto espontáneo. Aborto espontáneo es muy frecuente. La mayoría de las veces, cuando la mujer aborta, son de causas ovulares. De cada 10
interrupciones espontáneas, aproximadamente 9 son porque el embarazo no se ha engendrado bien. Entonces, por un lado es muy frecuente los que llamamos nosotros abortos precoces, antes de la semana 7 u 8 de embarazo, se interrumpe espontáneamente. Son embarazos en los que al principio la mujer tiene pocos síntomas, la mayoría de las veces. Yo siempre digo que cuanto más síntomas de embarazo hay, primer síntoma de embarazo son los pechos tensos, luego se hincha la barriga, luego empiezan las náuseas, se orina más veces. Cuanto más síntomas de embarazo hay, mejor embarazada se está. Y los abortos casi siempre son aquellas mujeres que dicen: qué bien me encuentro, parece que no estoy embarazada. Esas son las que mayor posibilidades tienen de abortar. Y por un lado, como digo, el aborto espontáneo, el aborto aislado, pues es frecuente, cada 5 o 6 embarazos, uno termina abortándose, y repito, la naturaleza es sabia y la mayoría de las veces hace que ese embarazo, que por el motivo que sea no se había engendrado bien, se expulse, se pierda, se interrumpa el embarazo o empieza a manchar la mujer. Otra cosa es cuando la mujer tiene abortos de repetición, cuando espontáneamente a la mujer se le mueren los niños dentro del útero. Esto es un tema muy peliagudo. Yo ya voy teniendo años y he conocido varias fases. Ahora está de moda porque hubo tiempos en los que se trataban de otra manera y también creíamos que estábamos en lo cierto, lo que se llaman las trombofilias. Ahora parece que las causas de los abortos, algunas veces, no todas, es porque cuando la mujer se queda embarazada aumenta un poco la coagulabilidad de la sangre y esa sangre no transmite bien al niño a través de la placenta. Entonces le ponemos tratamientos con aspirina, hacemos que la sangre sea un poquito más fluida, con clesane otras veces, para intentar que esa mujer no aborte. Pero es uno de los temas que todavía no está resuelto. De momento se trata así, pero hace unos años se trataba con insulina, porque se decían que las mujeres embarazadas tienen más posibilidades de ser diabéticas, y estas eran unas diabéticas encubiertas, y que luego a lo largo del embarazo desarrollarían una diabetes, y esa diabetes era la que producía esos abortos, porque sabemos también que la mujer diabética, sobre todo si está mal controlada, tiene más posibilidades de abortar, lo comentábamos al principio. Entonces, como estamos comentando, los abortos de repetición es un tema que todavía no está resuelto, que de momento lo tratamos como mejor se nos ocurre, pero casi siempre cuando la mujer aborta, sobre todo cuando aborta una vez, pues insisto, no se tiene que culpabilizar de nada, que casi siempre es la naturaleza la que decide que se aborten aquellas cosas que probablemente no terminarían bien. Se han hecho estudios y se han visto que de las cromosomopatías, son problemas de cromosomas, sabes que para tener un niño pues hace falta que se junten los cromosomas del espermatozoide, del padre, y los cromosomas del óvulo de la madre. Juntos los dos producen una primera célula, que es el embrión. Entonces cualquier problema en estos cromosomas del padre o de la madre, o del juntarse los dos, pues da lugar a las cromosomopatías, que es lo que intentábamos diagnosticar con la amniocentesis, ¿sabes? Son los problemas, ¿sabes?, de cromosomas. Esto no se ve con la ecografía, aunque como comentábamos antes, es raro que un niño con un problema de cromosomas no tenga algún marcador en la ecografía que nos diga, ojo, que probablemente aquí hay problemas. Pero la seguridad solamente se sabe con la amniocentesis. La amniocentesis consiste en sacar líquido de la barriga, líquido amniótico, y mirar los cromosomas que hay disueltos de las células del niño. El niño normal tiene 46 cromosomas, XX si es niña, XY si es niño, y entonces el mongólico, repito que es la cromosomopatía más frecuente, pues tiene en el par 21, en lugar de llevar 2 cromosomas, lleva 3, con lo cual todas las células del niño mongólico llevan 47 cromosomas en lugar de llevar 46. Entonces, estos mongólicos y estas cromosomopatías, con mucha frecuencia, de cada 10 que se forman, 9 espontáneamente se abortan, con lo cual la mujer, si aborta una vez, no tiene ni que preocuparse, ni que pensar que habrá hecho mal para que el embarazo no se haya desarrollado bien. Como digo, es la naturaleza. Es aquella mujer que ya aborta 2 o más veces, donde nosotros decimos, ojo, que aquí puede haber problemas, vamos a ver si estudiamos a la pareja y si encontramos algún motivo que justifique los abortos. Como digo, la mayoría de las veces no encontramos nada y es un tema todavía no resuelto, pero son los abortos espontáneos, ¿sabes?, de repetición. Ahora tengo 20 años, tengo síntomas, o tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, cualquier tipo de síntoma. Recurro al médico de cabecera, me diagnostica y me da una terapia para curarme. Pero el feto
no me puede hablar de sus síntomas, de sus dolores, de sus problemas. ¿Existe entonces una terapia fetal? Existe terapia fetal. En España, además, pues somos uno de los países probablemente más aventajados en este tema. Terapia fetal significa que se puede tratar al niño ya no con medicamentos, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, sino quirúrgicamente mientras está dentro de la barriga de la madre. Hay patologías también que tienen utilidad el diagnosticarlas tempranamente, como es la hernia diafragmática. El diafragma es un músculo que separa el tórax del abdomen. Hay niños, personas mayores también, que tienen una hernia diafragmática. Si esa hernia diafragmática es pequeña, no tiene trascendencia, pero si esa hernia diafragmática es grande, no cierra bien el diafragma, entonces se puede colar el estómago, el hígado y los intestinos algunas veces, robando el espacio a los pulmones. Y los pulmones también se desarrollan a lo largo del embarazo. Si el niño nace con una capacidad pulmonar muy reducida, pues lo va a tener a lo largo de su vida o incluso podrá no sobrevivir. Si a este niño le diagnosticamos la hernia diafragmática pronto, hay 4 o 5 centros en España, uno Granada, Barcelona, Madrid, donde tratan esta hernia diafragmática. Le ponen por la tráquea, le ponen un balón al niño, estando dentro de la madre, y ese balón dentro de la tráquea hace que los pulmones se vayan expandiendo y que no sea al revés, lo que los intestinos le vayan robando espacio al pulmón dentro del tórax, sino hace que se expandan esos pulmones y que el día de mañana ese niño no tenga ese problema de pequeña capacidad respiratoria y insuficiencia para su vida. La obstrucción ureteral y la obstrucción uretral, sobre todo cuando es ureteral, suele ser, el uréter es el conducto que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga. Algunas veces, si se obstruye un uréter, puede repercutir y todo ese riñón pues verse afectado. Pero el problema, riñones hay dos, el problema es cuando la obstrucción es en la uretra, sobre todo en el niño, en los niños tienen la uretra más larga, que en las niñas existe una patología que se llama valvas uretrales. Entonces, estas valvas en la uretra impiden que la vejiga, los riñones y la vejiga se orine bien, y entonces hay un acumulo de orina, ¿sabe? Desde la vejiga a los riñones, y como esa orina dentro del niño no puede salir a la madre, al líquido amniótico, entonces los riñones cada vez se van dilatando más y puede llegar un momento que los riñones, sobre todo si son los dos, se estropeen y son fundamentales para la vida. Esas valvas de la uretra, también estando dentro de la barriga de la madre, si lo vemos, y esto es muy fácil de diagnosticar ecográficamente, se pueden por láser destruir esas valvas en la uretra del niño y hacer que orine. Estos son temas poco frecuentes, pero es un tema muchísimo más frecuente el de los gemelos. El de los gemelos, hablábamos antes que hay gemelos poco problemáticos. Los niños, cuando se tienen dos, si cada uno trae su bolsa y cada uno trae su placenta, los problemas suelen ser escasos, simplemente que el útero se tiene que distender más, puesto que hay dos niños en lugar de uno, y dos placentas y dos bolsas. Pero hay veces que dentro de dos bolsas, dos niños comparten una sola placenta, y yo explico que esto es como si los pusiéramos a comer a los dos hermanos en el mismo plato. Algunas veces los hermanos, si los dos los ponemos en cada plato, los que son padres me entienden perfectamente, pues cada uno come de su plato y sabe uno lo que come cada uno. Pero si los ponemos a comer en el mismo plato, algunas veces se llevan bien y cada uno come su parte, pero otras veces hay uno que come mucho y hay otro que no come nada. Eso es lo que sucede en la placenta monocorial, es decir, cuando tienen una sola placenta. En este caso, corren peligro los dos, el que come mucho por exceso y el que no come por defecto, y se pueden morir los dos, o poder morirse uno, y como tienen muchos vasos conexionados, esos problemas de la muerte del uno repercutir en el otro y hacer que también se muera. Desde hace ya bastantes años, también mediante terapia fetal se puede conseguir por láser
partir esa placenta, y en lugar de que compartan un mismo plato, poner otro plato al lado y que cada uno tenga su plato, con lo cual cada uno va comiendo lo que debe comer, lógicamente. Y esto lo vamos viendo nosotros muy bien con la ecografía. Vamos viendo cuando hay una sola placenta, al principio del embarazo se diagnostica fenomenalmente si llevan una sola placenta o llevan dos. Cuando el embarazo ya es más avanzado, es muy difícil diagnosticarlo, pero en la primera ecografía esto se ve con los ojos cerrados. A poco que uno sepa de ecografía, ve perfectamente si uno lleva una placenta, o si cada uno lleva su placenta o comparten una misma placenta. Si comparten, como digo, una misma placenta, pues probablemente uno de cada 4 niños, de cada 4 gemelos, va a necesitar esta solución o otra solución muy similar. Si esto es muy al final del embarazo, pues algunas veces es más práctico el sacarlos si se ve que corren peligro los 2 niños, pero si es en la semana 20 o 22 de embarazo, pues algunas veces hay que partirles la placenta porque si no, no van a terminar bien ninguno de los 2. Muy bien, llevamos casi una hora de conversación y te quiero hacer 2 preguntas en una para terminar por hoy nuestra conversación. Ha pasado todo el periodo de embarazo de la mujer, pero resulta que aparece un parto prematuro. Entonces quisiera que nos hablaras acerca de parto prematuro y placenta previa. El parto prematuro es uno de los problemas donde no hemos sabido todavía hincarle el diente. Cuando yo estudiaba la especialidad, hace 27 años, se decía que había un porcentaje de un 7 o un 8% de niños que nacían antes de su fecha. La fecha del parto la consideramos normal por encima de la semana 37 de embarazo. A partir de la semana 36 ya el niño prácticamente no corre ningún riesgo, pero antes de la semana 36 efectivamente el niño puede correr riesgos. El riesgo más alto es de la inmadurez pulmonar. Los pulmones necesitan despegarse una vez que el niño sale para que la sangre se oxigene en los alveolos. Si no se despegan los alveolos, pues puede haber una telectasia y morirse el niño o tener un déficit respiratorio para toda su vida. Casi todos los niños prematuros que se morían era por los que no despegaban bien estos alveolos pulmonares. Pero sí, lógicamente no es lo mismo que nazca un niño en la semana 35 y media que nazca un niño en la semana 28 de embarazo. Cuanto más prematuro es el niño, más problemas va a plantear. De suyo, los pediatras aquí nos aconsejan, en el hospital, que por debajo de la semana 34 de embarazo, si da tiempo, los mandamos a Murcia, que hay una buena UBI de recién nacidos, porque van a tener muchísimas más posibilidades de sobrevivir naciendo allí que si nacen aquí. Nosotros intentamos evitarlo. Cuando la mujer tiene contracciones, medimos el cuello del útero. Es fundamental el cuello del útero porque hay mujeres que tienen molestias y esas molestias no son contracciones. Entonces lo que a nosotros nos dice si esas contracciones tienen o no tienen repercusión es la medida del cuello del útero. Si el cuello del útero no se modifica, por más molestias que tenga la mujer, a nosotros no nos preocupa absolutamente nada. Empieza a preocuparnos cuando vemos que ese cuello se va acortando. El cuello, antes de empezar a dilatar, es un mamelón recio de carne, se va acortando. Y nosotros lo podemos medir muy bien con la ecografía vaginal. Y cuando vemos que se va acortando, entonces hay que poner tratamiento para evitar este parto prematuro. Y tenemos tratamientos bastante eficaces para frenar el parto prematuro. Como todo, si lo diagnosticamos pronto, es más fácil de solucionar. Pero sobre todo tenemos un arma muy importante que son los corticoides. Los corticoides puestos a la madre 24 o 48 horas antes del parto mejoran muchísimo la madurez pulmonar. Entonces es muy importante diagnosticar el parto prematuro y frenarlo antes de que nazca, sobre todo si da tiempo esas 48 horas primeras para poderle poner los corticoides y que ayuden en la madurez del pulmón. Es muchísimo menos riesgo el que tiene un niño en la semana 32 de embarazo con los corticoides puestos que en la semana 34 sin los corticoides, la inmensa mayoría de los niños, y más los diabéticos, los hijos de madres diabéticas. Entonces que es muy importante y que es un tema que no ha disminuido. Sigue habiendo un 7% aproximadamente, 7-8% de partos prematuros, pues porque la mujer, además de estar embarazada, trabaja, porque no se ha detectado un método eficaz para saber qué mujer va a tener un parto prematuro. Muchas mujeres se les presenta un parto prematuro sin haber tenido
previamente ningún problema en el embarazo. Entonces es muy importante, repito, diagnosticarlo y, insisto, la forma fundamental de diagnosticarlo es midiendo el cuello del útero. Y si vemos que se está cortando, poner los corticoides para que no tenga problemas. Y si conseguimos frenar el parto, pues miel sobre hojuelas, mejor que mejor. Y luego me preguntabas por la placenta previa. La placenta previa es una de las patologías más frecuentes al principio del embarazo, pero menos frecuente al final. En la semana 20 de embarazo es muy fácil que la placenta esté baja, ¿sabes? Que esté, llamamos placenta previa, cuando la placenta está delante de la presentación del chiquillo. La presentación, normalmente suele ser la cabeza, es la parte del niño en contacto con el cuello de la madre, con el cuello, con el cervix de la madre. Entonces, cuando la placenta se coloca ahí, delante de la presentación, sobre todo delante del cuello del útero, por donde el niño va a tener que nacer, ¿sabes? Es lo que llamamos nosotros placenta previa. Esta placenta previa también se diagnostica muy fácil con la ecografía, repito, es muy frecuente al principio del embarazo, pero como el útero va creciendo al principio del embarazo, y al final también, esa placenta muchas veces luego se desplaza, sobre todo si es anterior. Las placentas anteriores diagnosticadas al principio raramente se confirman al final. Las posteriores suben con menos facilidad. Por eso normalmente no se debe diagnosticar una placenta previa, salvo que sea central, que cierre por completo el orificio cervical, pues antes de la semana 32-34 de embarazo. Sabiéndolo tampoco pasa nada. Hacemos una cesárea programada, el riesgo era no saberlo porque empieza la mujer a dilatar y cuando empieza a dilatar, cuando empiezan las contracciones, como la placenta está delante del cuello del útero, la cierra y al empezar las contracciones, pues empieza a sangrar la mujer. Si eso caía en un sitio donde había mala comunicación, pues podría tener problemas. Hoy día, como los diagnosticamos muy pronto, incluso algunas veces las asustamos sin necesidad, como digo, en la semana 37-38 de embarazo le programamos una cesárea y la mayoría de las veces no tiene ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. La próxima conversación dentro de 2-3 semanas será alrededor del parto, ¿puede ser? Bueno, veremos. Muy bien. Y nosotros, en primer lugar, nos ratificamos en lo que le dijimos al principio. El amor de madre, evidentemente, no puede jamás contemplar lo imposible. Y a ustedes, decirles, como siempre, muchísimas gracias por su amable atención y apenas en 7 días y 7 noches los esperamos para seguir conversando con ustedes.